Hola a todos. Hoy tenemos una escritora muy especial en este pequeño espacio que tenemos de entrevistas a escritores que acaban de empezar o que son autopublicados, como es este caso, Jaime Snow. Hola Jaime, aquí, que es autora de 10 pruebas para encontrar al príncipe azul, un libro que me ha gustado mucho. Es un libro romántico, no es el tipo de libro que suelo acostumbrar a leer, pero que he disfrutado muchísimo. Y muy amablemente ha aceptado esta pequeña entrevista que le vamos a hacer hoy. Hola Jaime, Y muchas gracias. A ver a cómo ti. lo arreglamos. Seguro que lo haces muy bien. También como tu libro, que me ha gustado un montón. Es un libro además que es bastante regordete, tiene aproximadamente unos 357 páginas, incluido un glosario, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Es un glosario sencillo, no que hay unas cositas, unas palabras inventadas para decir así, ¿no? Cosas que como está ambientada en el mundo de los cuentos. Ujú. Y entonces, por ejemplo, en vez de luz se usa algo al que llamé capuchina, ¿no? Que es como Sí, una especie de farol mágico que funciona como magia. ajá. Entonces hay un par de palabras así y por eso puse un diccionario. Ah, mira, muy interesante. De hecho, no sabía de dónde venía lo de capuchinas, pero me gustó mucho. Le da como un saborcito especial al mundo que has creado, porque, como hemos dicho, es un mundo de cuentos de hadas. Sí, sí, sí. Si no me equivoco, también hay una flor que tiene más o menos la forma así, ¿sabes? Es decir, eso tenía yo en la cabeza, que tenía una forma como una farola de esa de gas de las antiguas, Sí, ¿sabes? sí, sí. Y tiene la imagen en la mente. ¿Y cómo nace 10 pruebas para encontrar a tu príncipe azul? Uh, Eso es una historia muy larga. Tiene muchísimos años. Creo que justo antes de hablar contigo abrí los archivos y lo miré por ahí y el primer borrador lo tuve listo por 2020. Es decir, 2020. sí, sí, 5 añitos. lo tenía 5 añitos, sí, sí, sí. Y a lo mejor hay 6 o 7 que empecé a leer, a escribirlo. Entonces Ajá. tiene mucho tiempo. O sea, Y el primer borrador ya terminado, pero tú anteriormente ya habías empezado a sí, 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 escribir el libro. sí, sí, claro, claro. Ujú, entiendo. Y creo que por lo menos un año sí tardé en escribirlo. ¿Este era tu primer libro o ya habías escrito antes? No, 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 ya tengo varios antes. Mm, tenía publicado, empecé a publicar hace 10 años. Publiqué con editoriales 3 historias. Luego paré un par de años por unos problemas personales, por problemas de salud. Sí, Y en ese tiempo no me dediqué a la escritura. Es decir, escribía, pero poco y no me interesaba ni publicar, no estaba al 100%, no estaba sí, centrada al 100%. entiendo. Entonces, paré un par de años y creo que no sé si, supongo que por la época del COVID, ¿no? Como todos teníamos verte y esto, Sí. empecé a, empecé regresé a la escritura y a las historias. Ajá, Y vale. como tenía un montón ahí, sigo teniendo un montón en el cajón, ¿no? Y también creo que era la época cuando necesitábamos más esperanza, más risa, no sé si me explico, ¿sabes? Y por eso en ese momento me centré más en esta historia porque yo por lo menos me reí mucho escribiéndola, ¿sabes? Y espero que transmita el mismo mensaje. Sí, Necesitaba de un mensaje hecho, los esperanzador, diálogos no son sé. mundiales. Yo creo que es de lo mejorcito que tiene el libro. Estos diálogos entre los protagonistas, entre Birdie y Yark, son graciosísimos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Has comentado que anteriormente habías publicado con editorial. ¿Esa experiencia hizo que intentaras a la autopublicación o es porque has intentado con editorial y no se dio el caso? Ah,
Es una pregunta difícil, no sabría qué responderte. Como te dije, yo sí publiqué con editoriales y estuve muy contenta con ellos. Estuve publicado con Nova Casa cuando era aún una desconocida absolutamente. Es decir, mi primera historia, la primera historia que escribí. Y luego publiqué con Munich una biología de fantasía que se llamaba La Creadora, que Ah, como acabé el año pasado el contrato con Munich, ya la saqué para editarla también y yo qué sé, autopublicarla otra vez, pero editarla primero. Pero en ese momento, cuando empecé, el año pasado, de hecho, yo publiqué las dos historias, ¿no? Reedité esta, mi primera historia, que tuve publicada con la editorial, y autopubliqué 10 pruebas. ¿Por qué? Sencillamente porque no, ya tengo muchas historias y no quería esperar, ¿sabes? Esperar una respuesta de editoriales sí, tardan más de medio año o un año, ¿no? Y luego sí. otro año para publicártela. Es decir, no quería esperar 2 años más. De hecho, me parece que 10 pruebas, creo que es 10 pruebas si no me equivoco. En un momento la tuve enviada a una editorial y pasó por la primera fase, fue entre las 10 primeras elegidas de la editorial Cosmo, Mira. creo, hace 2 o 3 años, pero al final no pasó a la final. Ah, Es decir, estaba en una fase ahí, pero no pasó a la final. Y entiendo. entonces yo por eso sigo y tengo años que no envío historias a las editoriales porque ya tengo muchas historias escritas, ¿sabes? Tengo muchos borradores y no quiero esperar. No tengo paciencia para enviarlas por ahí y esperar un año o más hasta que me dé una respuesta y más que seguro que la respuesta será negativa o yo qué sé. Sí. Y me he lanzado, Ese animada es, por Beca, esa es la como te gran dije que es una diferencia, cosa, ¿no? ¿no? Al final, cuando Sí, estás sí, sí. autopublicando o cuando estás con editorial, la gran diferencia es que tú controlas los tiempos. Tú tienes todo el Exacto. esfuerzo también. Controlas los tiempos, controlas el manuscrito, porque, por ejemplo, si lo quieres reeditar dentro de 3 meses, se te ocurre otra escena, vale, lo reeditas y vuelves a subirlo y está bien, no pasa nada, ¿sabes? Sí, Y como yo soy un poco loca o perfeccionista, llámalo como quieras, a mí me pasa, ¿sabes? sí. Que venga, vamos a poner otra escena aquí o vamos a añadirle algo al final o no sé qué. Hombre, al final una Así historia que, está viva, pero en algún momento hay que poner el punto final, es decir, hasta aquí, ya no vuelvo a tocarla. eso también es verdad, eso también es verdad que intento, después de publicarla, intento no volver a leerlas porque hay otras esperando. Sí. Oye, este título es muy interesante, 10 pruebas para encontrar un príncipe azul. Yo creo que es de lo primero que llamó mi atención, aparte de la portada, que es preciosa, luego te preguntaré sobre ella. ¿Qué fue primero, el título o la historia? Primero fueron los personajes, Uh, vale. ni la- primero fueron los personajes, luego fueron los adivinanzas, que antes de ser adivinanzas eran citas de los libros de cuentos, Ah, vale. citas como citas famosas de los cuentos, de nuestros cuentos clásicos, Sí. y después de medio libro los cambié por adivinanzas. Ujú. Y con eso ya vino el título, porque de citas, de cuentos, me apareció lo del príncipe, me pareció interesante lo de las pruebas, pero sí, más o menos fue así. Fueron los personajes, luego el título y después la historia. Curioso. A mí eso es algo que me llamó mucho la atención porque hablamos todo el rato en el título sobre las pruebas, pruebas que se supone que Birdie pone a Ark, el protagonista masculino, para saber si es su príncipe azul, pero en ningún momento nos hablas de las pruebas. Sabemos que están ahí, pero no sabemos. Sí, porque no son unas pruebas, como decir, no sé si explico eso bien. A lo mejor no le he dado tan el detalle que necesitaba para que se entienda mejor. Por ejemplo, cuando recuerdas la escena, creo que la podemos decir sin hacer spoiler. Sí, Cuando Arky y ella hablan fuera después de la boda de su amiga, cuando sí, hablan por la primera vez.
Sí, que Y entonces empiezan a después de mostrar esta sus sentimientos. conversación, sí, después de esta conversación, Birdie dice que se da cuenta de que el sapo ya pasó la primera prueba. Vale, ¿de qué habían hablado ellos entonces? Habían hablado de las conquistas de Ark, ¿no? Entonces, la primera prueba era que él respete a las mujeres, Ujú. ¿no? Y que no hable mal de ellas, que algo así. Sí, Es decir, son un poco las pruebas están un poco encubiertas, o no sé cómo decirlo mejor. sí, no son unas pruebas de tienes que subir al monte más alto, sino Exacto, son las exacto, características que exacto. realmente está buscando en un príncipe, en una persona. Exacto, son más o menos sí, 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 las Sí, características, su moral, su humor, su ánimo, sí. sí, Es curioso, ¿por no, qué una historia de amor real? Porque esta al final es una historia de amor entre dos personas, pero en un cuento de fantasía. em, Al final ellos dos no se enamoran a primera vista, como en la mayoría de los cuentos de hadas, se van conociendo mutuamente, tienen proximidad forzosa, ¿no? En las cuales conociéndose precisamente. ¿Por qué en un cuento de fantasía? ¿Por qué crees que es importante? uf, eso es difícil explicártelo. Y yo creo que tengo una obsesión con la fantasía. Ujú. A mí me, Presente, yo me también, ¿eh? cuesta muchísimo. O sea, A mí me cuesta muchísimo escribir un romance contemporáneo, aunque sí lo tengo escrito también, ujú. pero me cuesta muchísimo porque no sé qué inventarme y me aburre, ¿sabes? Es decir, ¿qué pueden hacer estas personas? Se van a comer, se van a la piscina, se van Una cita yo qué normal. sé, a la biblioteca, una cita normal, ¿sabes? Sí, Pero en fantasía el mundo de posibilidades es infinito. sí, ¿Sabes? Ahí puedo, puedo dejar suelta mi mente, mi imaginación, todo, ¿sabes? Cada vez, porque la fantasía, vamos, se lee menos que el romance contemporáneo, ¿no? sí, Y bastante entonces menos. Es una de las quejas habituales, porque, bueno, pues eso. a veces me obligo, ¿sabes? Y empiezo una historia y te juro que he empezado historias que he dicho, vamos, esa va a ser contemporánea. Que va, que en 2 capítulos ya, ya no es contemporánea, ¿sabes? Ya hay algo Metes por ahí, tu un toque demonio, de un magia. ángel, una... Exacto, Sí, sí. exacto, sí. Te entiendo, No, ¿eh? O yo sea, en estoy la mayoría de enamorada mis de... historias también meto algo de realismo mágico, como quieras llamarle, pero un toquecito de magia, algo. Exacto, que hay algo que no sea tan aburrido, no sé, tan normal, Sí, algo así. pasa está Y el por mundo eso, real. y Sobre entre el eso, romance, entre las cosas, por eh, ejemplo, que es habitual encontrarse hoy en día en un romantasy, porque esto podría dedicarse a llamarse romantasy tranquilamente, ¿no? Es romance en un mundo de fantasía. Aunque no de lo es... que tengo es un cozy fantasy, Ujú, es decir, es una fantasía romántica, sí. pero en la que la lucha entre el bien y el mal no es lo más importante, sino la relación entre los protagonistas. Correcto. De hecho, la historia de fondo es realmente interesante y yo ahí muriéndome de ganas de saber qué pasaba entre la lucha del bien y el mal y no me lo dices. Eso no te lo perdono. Exijo una segunda parte. Sí, había planes para la segunda parte, pero a ver Bueno, cuándo puedo ponerlos en entonces práctica. tendremos segunda parte. Me Bueno, no, alegra no saberlo. segunda parte, sino con otros protagonistas, no una Sí, segunda parte porque la historia de Arthur ya está cerrada. es que tienes un montón de personajes secundarios con una fuerza brutal, con una forma de ser que es divertidísima. Entre ellas, Parece- pues Circe, Feyre, Margüelene, supongo que sería Grog, o sea, todos ellos son Sí, súper especiales. Y sí, sería sí, sí. interesante ver cómo evolucionan también sus historias. Ese es un error mío porque suelo enamorarme, a lo mejor a veces me enamoro más de los secundarios que de los principales, ¿eh? Sí, Durante la historia y eso, y entonces los secundarios suelen tener mucho carácter en mis historias. sí. He visto también que no has caído en la moda actual de meter spicy. Hay mucha atracción física, hay mucho acercamiento.
pero nunca llega a ser spicy. No, no hay nada. No, me pareció que en este libro no era necesario. Ujú. No, no lo sentí así. No, Es un cuento de otra vez no sé hadas. cómo explicártelo. Es un cuento de hadas, sí. Sí. No, para mí que no hiciera falta meter spicy. Ujú. Y yo No estoy. puedo decir lo mismo si en algún momento llegó a escribir otras partes de esta historia, no puedo decir lo mismo. Ajá. Pero en este caso, no, no, sencillamente no llegó, no me llegó ninguna escena así, porque yo soy escritora brújula y claro, suelo escribir, a lo mejor hago un plan de una escena y me pongo, digo, venga, voy a escribir esa escena y acabo escribiendo totalmente otra cosa, ¿sabes? Sí. Entonces, no me llegó este tipo de escenas, no, para este libro no. Eh, ¿Cuándo dejarías leer este libro a tu hija, por ejemplo? Creo que tienes una niña pequeña. ¿A partir de qué Sí, edad tengo crees que una se puede niña de leer? 2 años. Uf, no sabría decírtelo porque como bien sabemos lo que leen hoy en día, eh, no sé si digo mucho a partir de los 13, pero creo que sí. 14 segurísimo. Sí, yo creo que tener la madurez también para entenderlo, porque al final se está contando una historia. Sobre todo yo te he recalcado el primer capítulo en varias reseñas. El primer capítulo de tu libro a mí me parece brutal, de verdad, brutal. O sea, dices cosas, pero por detrás está habiendo otra historia, que es muy interesante. Entonces, no sé hasta qué punto tener cierta madurez mental para poder leer esto es necesario. Puedes esconderlo como un cuento de hadas, pero no es para niños. Y puede que también no ayude el lenguaje, ¿no? Porque Ujú. no es el lenguaje moderno lo que hablamos nosotros ahora, ¿no? Hay palabras Sí, que son antiguas, palabras que son especiales de los cuentos, y a lo mejor quien no tiene experiencia en fantasía o en cuentos de hadas o en eso, puede que ni siquiera entienda lo que algunos sí. párrafos. Pero fíjate que eso es lo que más me gusta también, porque te sumerge mucho en el mundo, en las descripciones que haces. Pues, por ejemplo, cuando están en la bodega o en el mercado navideño, me parece que era, que no, no lo llamas navideño, lo llamas de otra manera, no me acuerdo ahora, pero El mercado de la gratificación. esa, entonces es muy, muy, muy interesante. Y a raíz de esto, a ver, medulla, ¿cómo se dice? Sí, lo dices bien. Medulia, ajá, Medulia. ¿De dónde salió la idea de Medulia? Del mundo mágico, ¿del nombre o del mundo? El mundo supongo que será el bien contra el mal, pero este nombre tan curioso, Uh, los nombres, ese tipo de nombres a mí me salen al instante, ¿sabes? Sencillamente cierro los ojos y me aparece. qué facilidad. Y si me encaja bien, si me encaja bien, si no, no, a mí me encajó porque me lleva a la idea de la mitad, del yin y del yang, ¿sabes? De medio mal, medio bien. Ah, vale, entiendo. Así que a Sí, lo mejor es un poco tontería, pero en mi cabeza tenía sentido, ¿sabes? todo tiene sentido en la cabeza de un escritor, todo, todo. Sí, aunque no aparezca en el libro, sí. Me hizo también mucha gracia la equiparación de los sapos. Hablamos de príncipes y hablamos de sapos. Sapos serían aquellos príncipes, aquellos hombres que no llegan a pues ser buenos, vamos a decir. Pero las reglas Sí, son muy específicas en este mundo. Son súper rígidas. sí, 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 sí. Entonces, Sí, ¿por qué un las, sapo? porque es lo opuesto al príncipe, ¿no? En los cuentos de hadas. Sí, Como el príncipe azul es el eslabón máximo, ¿no? Lo máximo a lo que puede llegar a ser un hombre, yo qué sé, perfección, lo que esperas, ¿no? Todo eso. Entonces el sapo es todo lo contrario, lo más bajo que puede caer. sí. Además es
cruel. O sea, el tipo de castigos que se le imponen a mí me El tipo de parecen... castigos, el tipo Esa de castigo parte, no, como que no solo que los transforman en esas criaturas, sino que mantienen la memoria y los sí. sentimientos de un ser humano. Sí, correcto. Recuerdo que me impactó mucho leer ese capítulo en el que se explica esto más profundamente, porque era crueldad. Era como los antiguos cuentos en los cuales, pues eso, te ponías unos zapatos al rojo vivo y bailabas hasta morir. No es como los cuentos de ahora. Sí, Vale. Quería preguntarte también, vamos a ver. Yo he de decirte que tengo dos personajes favoritos, no uno. Uno sería dime Circe. gordo. Grove Ah, también, ¿en serio? pero una es Circe, porque es una bruja mala, pero también porque es escritora, y es escritora además que le da exactamente igual contra qué tenga que luchar, porque va a escribir. No sé, Sí, sí, sí. me sentí un poco De hecho, identificada. eh, um, decirte la verdad, para su historia ya tengo el título. Así que Oh, si tiene algún día volvemos a historia. hablar de eso, si algún día vamos a hablar de eso, recuerda que primero es el título, ¿eh? Vale, de acuerdo. Pero, pero no, no empecé a escribirla, no. Así que he pensado, tengo, no, desde que publiqué desde el año pasado, sigo pensando en su historia y añadiendo ideas por ahí, por allá. Sí, Y, y sí, en teoría ella debería seguir, si algún día sigo con esta serie, debería ser con su historia. sí. Pero, a Yo ver, te no prometo animo a nada. hacerlo, me parece muy interesante. O sea, yo creo que tu mundo da juego para hacer incluso una pequeña saga. Por cada una de las amistades. Sí, 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 supongo que sí. Pero no voy a decir que me aburro, pero Ujú. no soy constante en mi estilo, ¿sabes? Ajá. No, por ejemplo, tienes a las escritoras, ¿no? A la María Martínez, a la Alice Kellen, no, te Sí, lees una tienen su propio historia suya estilo. y luego, exacto, y luego sabes que los siguientes cinco son más o menos del mismo estilo, ¿no? Ujú. Y yo no soy así, yo tengo un rom-com, un romance paranormal, un romance contemporáneo, una fantasía romántica, es decir, yo salto de una cosa a otra, me cuesta escribir, después de acabar una cosa, me cuesta escribir la misma cosa Ajá. y tengo que Yo no hacer tengo ese pausas siempre. problema, ¿eh? O sea, yo si pudiera siempre escribiría fantasía oscura y vamos. De hecho, estoy obligándome a salir de ese camino porque es hacia donde tiro, como las cabras al monte. No, pero no tienes que obligarte, si a ti te encanta, te gusta y lo haces con placer y te sale bien, Sí, todo lo contrario, y adelante, ¿sabes? Porque este tiene una fecha de caducidad, ¿sabes? Vendrá el día cuando vas a querer otra cosa, así que aprovecha. sí. No sé, de momento estaba como probando diferentes opciones, a ver, porque ya sabes lo duro que es este mundo de la escritura, para ver si doy con aquello que llame la atención. Y es muy, muy, muy duro. Y luego piensa que aparte de la carga física, ¿no? Lo que impone escribir, no sé cómo lo haces tú, pero yo, por ejemplo, me quito muchísimo tiempo, me quito Claro. sueño, no salgo, Ejercicio, a lo mejor limpieza de casa. ya, exacto, exacto, tiempo con mi Sí, familia, pero también es la carga psicológica también, porque hay libros que te marcan, hay escenas que te marcas sí. y que sacas de tu alma, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, tengo una ni sé si decir que es una fantasía romántica porque sí es como un romance, sí, pero el mundo es un poco más de ciencia ficción que de fantasía, tiene Ajá. más de eso. Y el mundo que he creado ahí y las escenas que he escrito ahí que van más creo que va bastante por lo oscuro, Ujú. me han dolido muchísimo, ¿no? Ya. Y como no he logrado acabar un volumen y tengo un cuarto del segundo, se supone que va a ser una biología, pero sencillamente no he podido seguir porque el trabajo psicológico era demasiado.
y he dicho, nada, voy a parar y ahora, por ejemplo, estoy con otra comedia, con una creo Algo que que no te un exige realismo mágico, tanto. comedia, algo exacto, algo que no me Ujú. exige tanto. Sí. Hombre, la escritura lo bueno es que no es un proceso lineal. Tú puedes dejarlo, pararlo, hacer un hiatus, lo que tú quieras y luego volver a ello. Sí, Em, sí, sí, es cierto que a mí, por ejemplo, cuando escribo me gusta meterme dentro de ese mundo y así sentir como esa sensación que te invade de que estás viviéndolo. Pero sí, sí. o sea, me está ocurriendo parecido a mí también. Sí, Mm, es mejor hacerlo de seguido porque te metes mucho mejor en el mundo. Es sí, normal. Luego, si haces una pausa, tienes que volver desde el principio y recordar todos estos sentimientos y todas estas cosas y los para, detalles de las tramas para abiertas seguir. por Y los todas partes. detalles, claro. Sí. Pues mira, ya que me estás Mm. comentando que vas a escribir un segundo libro en el cual seguramente Circe en el futuro sea la protagonista, por favor no te olvides de mi segundo personaje favorito, que es Feyre. Droga. Feyre, ¿En es serio? Feyre. Esa, Ay, esa, esa planta, esa es maravillosa. no me lo esperaba, ¿eh? Eso no me lo esperaba para nada. Y Solo mira que esa aparece. fue otra de las ideas que me apareció así en un instante, ¿eh? Ni Sí, siquiera sí. lo pensé. Pues tiene una fuerza esa planta que ya me gustaría a mí, vamos, ni una mascota. A ver si la convierto en un, ¿sabes? En vez de ser un sapo, que va a ser un príncipe encubierto, ¿no? Y por eso no aguanta Uh, así. que estuviera Sí, yo lo leería así. A mí ya te digo, me gustaron mucho casi todos tus personajes, porque Marwellen también es adorable y Grow, es que Grow con sus, ¿cómo es esto? Con sus adivinanzas, Adivinanzas, sí. Ujú. Esos dos, además, cuando hablaban entre ellos me parecían adorables, porque una es una hada madrina retirada, ¿no? Supondré, Sí, sí, o sí, anciana, y el otro es un chofer. sí, sí. Un chofer duende, ¿no? Sí, 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 con una familia muy interesante, con sus propios ritos, que me gustaron mucho también ese detalle. Pero sí, estos ya te digo que los he disfrutado. Me da pena no haber también visto más de los amigos de Circe y o sea, perdón, de Birdie y Ark. Que por cierto, el nombre de Birdie también me gusta un montón, ¿eh? Me parece muy, muy adorable. Y el detalle de la capa. Me encanta. Pero me da pena porque al final la historia se centra específicamente más en esta pareja y me hubiera gustado más Sí, ver el desarrollo de los demás. Pues de Merlín, por ejemplo, aparece mucho pero tampoco nos dice demasiado. O... no, no lo he visto. Ujú. Es verdad, los amigos los he dejado bastante de lado, como tú dijiste, y ya es vale, para las normas, ¿no? De las historias de romance, y eso es una historia bastante grande, ¿no? En Ujú. páginas, si lo cuentas, tiene casi 400 páginas, ¿no? Sí, Y normalmente este tipo de historias van de 250 a 300 páginas por ahí. Entonces no insistí en el desarrollo de otros personajes, no más de a lo mejor, influencia que ellos tienen en Virdiar, ¿no? Nuestros sí. protagonistas. Sí, en el ritual este que se menciona al principio del libro y que yo creo que es también un poco la guía, ¿no? De lo que nos cuenta la historia. Mira, algo me ha Sí, llamado sí, la sí. atención sobre esto. ¿Esto es una historia de amor o es una historia de sanación? Porque me quedo ahí pensativa, ¿eh? Las dos cosas, ¿eh? Mi primera intención, como te dije, era escribir una comedia, ¿no? Una Ujú. historia con la que reírte y al mismo tiempo que tenga un poco de romance. Pero de camino me di cuenta de que a lo mejor resultó ser más profunda de lo que yo tenía intención de hacerla desde el principio. Sí. Entonces, Jo, sí, pues con creo el que es una primer desanación capítulo ya te también. bordaste, o sea, que en el primer capítulo se nota que no va a ser de risa, que hay mucho más de fondo. Yo tengo que borrar el primer capítulo. A lo mejor alguien lo lee y dice, ¿qué es eso? Me voy a saber si no es verdad. Ya, ya te entiendo, sí. No, pero yo creo que lo consigues. Está todo el rato ese tono de humor ligero, ¿no?
en todos los capítulos, de Sí, alguna sí, sí, manera. Cuando no es sí. Ark, es Y hay Birdie. algunas escenas más serias, ¿no? Por supuesto, Ujú. porque no todo puede ser una risa y eso, hay algunas escenas Ah, más serias, pero creo que la mayoría del libro sí es para reírse. sí, la madrastra, acabo de acordarme, ahí con los detalles del parche. Me gusta todo. Me gusta, me He gusta. mezclado muchísimos elementos, ¿eh? Y mira que no lo he hecho pensando en algún propósito eso. Sencillamente eran los personajes que necesitaba para esta historia. Sí, que los has humanizado además, porque es eso, son personas reales, no es la pobre Cenicienta que es afunegada o... No, no, aquí Cenicienta se, se lía la manta a la cabeza y dice, oye, ya, que, que esto hay que ponerlo en marcha. Sí, nos queda solo dos preguntitas más. A ver, la idea sobre las adivinanzas. Me has comentado que es casi lo segundo, ¿no? Que inventaste. Y, Sí, es lo segundo que inventé porque primero eran solo citas, citas ujú. de cuentos. ¿El diseño de las portadas de los capítulos lo hiciste tú también? Becas. Como te dije, escribo a 4 manos, aparte de mis historias que escribo sola, Sí. escribo también a 4 manos con Beca Aberdeen. Y Beca es la maestra de las portadas. Ella hace todas ¿Esta es nuestras suya? portadas. Las suyas, sí, 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 sí. Qué Sí. maravillosa. Va, me encanta. Yo no sirvo para nada más que escribir, ¿eh? Es decir, Oye, y trabajamos mucho muchísimo. es. Sí, bueno, ya, pero hay gente que sabe ilustrar, que sabe, Y qué yo qué envidia sé, dan. coser, planchar. Ujú. Exacto, exacto. Yo no sirvo para esa beca, me ayudó muchísimo y tiene muchísima paciencia conmigo. Le estaba dando ideas, me gusta esto, no me gusta esto. Fue un trabajo de meses, que me decido, me cuesta muchísimo decidirme. Sí, Pero al final sí lo dimos y ella me ayudó. pues os ha quedado un libro muy bonito. Has comentado antes que estás escribiendo a cuatro manos con Beca. ¿Algo que podamos adelantar sobre ese proyecto? Pues tenemos publicada con editorial, tenemos un rom-com que se llama Las cláusulas del amor. Ujú. Luego autopublicamos nosotros un romance navideño, la primera parte de una romántica paranormal, que tenemos que escribir la segunda parte, será una biología. Y ahora dentro de poco, en el mes de abril, ya estamos para las últimas, vamos a publicar la segunda parte del rom-com, Sí. un spin-off, la historia de los amigos. Muy Y siguiendo, interesante. y siguiendo. Y más, ¿verdad? etc. Sí, Pues etcétera, sí. Porque ideas tenemos muchísimas también, pero entre nuestros proyectos personales y los a 4 manos tenemos que, sabes, que jugar un poquito ¿cómo y es hacer esa de tiempo. la creación a cuatro manos? ¿Es diferente que escribirlo tú por tu cuenta? O... Es muy diferente, sí, 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 es muy diferente. Es, no hace lo que te da la gana, ¿sabes? Es decir, a lo mejor puedes escribir una escena y que digas, wow, qué bien me ha salido esa y estoy súper contenta y no sé qué, y luego viene Beca y dice, oye, eso te lo borro, que no me gusta. Yo creo que no podría. Yo no. Qué interesante. Entonces, Bueno, además, o menos así, ¿sabes? No ha pasado que no te lo borro completamente, pero sí me ha pasado ya a mí, y a ella, que hagamos un desastre de su escena, ¿no? Porque cada una escribe una escena y luego la otra se va y la edita. sí. Y sí, a mí también me ha pasado que haga un desastre de su escena como ella hizo lo mismo conmigo. Ujú. Entonces, es muy importante encontrar un punto medio. Entonces, cada una escribe un capítulo y luego entre las dos lo corregís, ¿o cómo funciona eso? Exacto, exacto, sí, Ah, sí, sí, así es, así es. supongo que los estilos tienen que Entonces, casar, porque si no lo veo un poco difícil. sí, por eso mezclamos un poco el estilo, ¿sabes? No, ningún capítulo va a quedar escrito en totalidad por la otra. Cada Vale. uno va sobre ella y mezcla un poco su estilo y cambia cositas.
esto después de 3, 4, 5, 7 revisiones, imagínate que revisamos mucho ese tipo de libros, entonces sí que el estilo se unifica un poco. Mm, Pues muy interesante. Muchas gracias de verdad por... y que veo que ya es casi la hora, ¿no? Ya, Y ya por es de noche. ya es de noche, se nos hace de noche. Pero muchas gracias de verdad por atenderme y por explicarnos un poquito más de tu obra, que de verdad que la he disfrutado mucho y la recomiendo un montón. ¿Pueden comprarla en Amazon o tienen otros medios donde conseguirlo? De momento no, solo en Amazon va en papel y claro, en Kindle Unlimited. Bien, perfecto. Y por favor, seguir a Muchísimas Amy. gracias a ti, ¿eh? Gracias a ti, de verdad. Seguirla a Amy en sus redes sociales, que además pone cosas muy interesantes. Yo te sigo en Threads desde hace tiempo y me encanta también. De Muchas hecho, tonterías, digo por hoy. no, pero te conocí, fíjate, este libro a través de Threads, así que es una buena una plataforma de publicación. Me alegro muchísimo. Gracias por todo, de verdad. Y gracias a todos los lectores y a cualquiera que se atreva con mis libros. Que no le hagáis caso al primer capítulo y que sepáis que siempre mis libros tienen final feliz, sin hacer spoiler, ¿eh? Sí, sí. A cambio, los míos nunca, que lo sepáis. ¡Ay, no! Pero nada, de verdad, mil gracias. No. Un besito. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao.